Spielberg, Kubrick, los cinéfilos. Bueno, Semana Santa. ¿Qué vemos? Uy, huevón, ¿qué te pasa? ¿Quieres saber qué me pasa? ¿Quieres saber qué me pasa? ¿Quieres saber qué me pasa? No, ya creo que ya no, ya. Semana Santa, eso me pasa. Sí, porque siempre tienes que preparar bacalao. No, eso no me refiero. Porque siempre tenemos que ver las mismas películas. Todas son iguales. Todas acaban igual. ¿Quieres saber el final? ¿Quieres saber el final de todas las películas? Jesús muere. Jesús muere. Mira qué tal giro dramatúrgico. Nadie se lo esperaba. Jesús muere. No, porque en los 10 mandamientos... Ah, claro, los 10 mandamientos. Charlton Heston, el máximo santurrón de Hollywood que liberaba a judíos, después se convirtió en el máximo defensor del derecho a portar armas de fuego. ¿No te das cuenta del subtexto de la huevada? ¿Ah? ¿De la ironía? Casi tan irónico como dirigir una película recontra sangrienta y violenta sobre la pasión de Cristo. Cristo, un judío que solamente quería paz y amor. Y después de hacer la película, hacer comentarios antisemitas. Y encima después querer sobrevivir en la industria del cine. Que es manejada por judíos. Doble moral. Ah, Mel Gibson le iría muy bien en Lima, dices. Y si tú tuvieras que hacer una película bíblica, ¿cómo la harías? Mira, para empezar, castearía a Denzel Washington de Jesús. Guille, ¿estás diciendo que tú pondrías a un Jesús negro? ¡Obvio! O sea, creemos que él multiplicó los panes, que él convirtió el agua en vino, que él resucitó. Pero cuando alguien dice que este zombie que le encantaba emborracharse es negro, ¡jamás! ¿Cómo vas a decir que Jesús es negro? Era un cruce de pueblos oscuros, egipcios, babilónicos, etíopes. ¡Acéptenlo! Si tuviéramos un Jesús negro, yo le daría un look tipo Jimi Hendrix, con su afro, con su guitarra, porque Jesús fue el primer hippie de la historia, el primer comunista. El primer locayo, barranquinayo. Y que se rebele contra su viejo, porque ya está harto de que le ande pidiendo a todo el mundo que mate a sus hijos para probar su amor. ¡Claro! Soy Dios, y como creé el universo, puedo decidir que mates a tu hijo. Además puedo ver a mi hijo cómo se sangra y muere en una cruz. No me digas nada, lero, 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 lero. Y ya sabemos quién sería Dios. ¡Morgan Freeman! Y la Virgen María, Whoopi Goldberg. Claro, cantando las máximas gospel, como en Cambio de Hábito. Además, ella podría hablar con el ángel Gabriel. Interpretado por un Patrick Swayze en 3D. Y cuando Jesús muera, podemos resucitarlo ahora sí a imagen y semejanza de su padre. Vengativo. Claro, como Denzel Washington en Equalizer. Iría donde Poncio Pilatos y le diría: Say hello to my little friend. Claro, y después podría buscar a Judas y le diría la frase que Cachín le dijo a Chapana: yo no soy tu hermano. Judas de mierda. ¡Bam! 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 ¿Por qué no? Además podemos cambiar toda la historia. Lo hizo Tarantino en Bastardos sin Gloria. Y la iglesia tiene muchas cosas nazis. El apoyo a las dictaduras, Las quemas de brujas, la Inquisición, las torturas, las cruzadas. la pedofilia. Aprovecharse de la generosidad de la gente desesperada para vivir en un palacio lleno de pan de oro. Es la misma huevada. No. Pero todo eso bien, ¿ah? Todo muy bien con eso, normal, no pasa nada. Pero claro, yo me masturbo un par de veces al día pensando en la mamá de Forrest Gump y listo, ya, soy un pecador que merezco que me metan una piña al culo como Hitler en Little Nicky. Ya no nos van a auspiciar, ¿no?